El aire del puerto estaba denso, pesado. Nadie se acercaba a la zona de embarque excepto él. Radmir estaba de pie en el borde del muelle, mirando el horizonte cubierto por una niebla espesa que no parecía dispuesta a levantarse. A sus espaldas, el barco que había llegado esa mañana permanecía atracado, con su casco oxidado y una hélice que, a pesar de su tamaño, parecía impotente frente a la brutalidad del mar. En el muelle no se oían gritos de los trabajadores, ni el habitual murmullo de los viajeros apresurados. La quietud era palpable, casi opresiva. El hombre llevaba puesto un abrigo negro que le llegaba hasta las rodillas y unos guantes que ya no abrigaban como deberían. Su rostro estaba marcado por el paso del tiempo y por algo más, algo que no podía explicarse ni con palabras. La mirada fija al mar indicaba una lucha interna que no era visible a simple vista, pero que se sentía en el aire. Cuando una figura se acercó por detrás, Radmir no se movió, no giró, no dio señales de sorpresa. La mujer se detuvo a unos metros de él. Era una desconocida, pero algo en su presencia le resultaba extrañamente familiar. El cabello oscuro y los ojos tan profundos como el abismo. Sin decir una palabra, la mujer dio un paso adelante y sin previo aviso lo besó. Un beso rápido, sin pasión, pero cargado de una desesperación que él reconoció al instante. Fue un gesto inesperado, pero en su interior algo hizo clic. ¿Por qué? Pensó mientras la mujer se alejaba rápidamente, sin dejar rastro de su presencia en el aire. Lo siento, te vi ahí y, murmuró, sin terminar la frase. La mujer ya se había dado la vuelta y se alejó sin esperar respuesta. Radmir observó su figura desaparecer entre las sombras del puerto y, por un momento, pensó que quizás no había sido real. Sin embargo, algo en él se removió. No era solo la sorpresa del beso, era esa sensación de haber estado a punto de encontrar algo, pero nunca haber llegado a serlo. Casi sin darse cuenta, se dejó arrastrar por sus propios pensamientos. Había regresado a este lugar después de años de estar en otros lados, con otros nombres, otras identidades. La guerra, las misiones secretas, las decisiones difíciles, todo eso parecía estar lejísimos en el tiempo. Pero al mismo tiempo, la sensación de estar atrapado en algo desconocido no se desvanecía. Un sonido rompió su ensueño. Sacó su teléfono móvil, que había permanecido en silencio durante todo el día. Había olvidado cómo era escuchar la vibración de la llamada. En la pantalla, un número desconocido brillaba. «¿Aló?», dijo con voz baja, casi imperceptible, como si temiera que el propio aire pudiera escuchar su respuesta. Al principio no hubo respuesta, solo el sonido de la respiración, ligeramente acelerada, de alguien que intentaba calmarse antes de hablar. Luego, una voz masculina, suave pero firme, comenzó a hablar. «No me recuerdas, ¿verdad? Estás en el lugar correcto. No hay vuelta atrás ahora». Radmir frunció el ceño, intentando ubicar la voz en su mente, pero no consiguió hacerlo. No recordaba a nadie que le hablara de esa manera. Alguien que no tenía nombre, pero al mismo tiempo parecía saber todo sobre él. La llamada terminó abruptamente, cortando la comunicación sin previo aviso.
Radmir miró el teléfono en silencio durante unos segundos. Estaba acostumbrado a que su vida fuera un constante rompecabezas de piezas desconectadas, pero esa llamada le dejó una sensación incómoda, como si todo lo que había hecho hasta ese momento estuviera conectado a algo mucho más grande, algo que no comprendía, pero que ahora estaba empezando a afectar su presente. El teléfono vibró una vez más, pero esta vez no lo cogió. En su mente se desató una espiral de pensamientos. ¿De quién era esa voz? ¿Por qué le hablaban como si todo estuviera calculado? No tenía respuestas. Rápidamente decidió que ya era suficiente por hoy. Dejó el teléfono en el bolsillo de su abrigo y comenzó a caminar hacia el edificio del viejo embarcadero. A lo lejos, el barco que había llegado esa mañana ya se encontraba listo para zarpar, pero no era esa su preocupación en ese momento. Había algo más grande, algo que se le escapaba. Antes de entrar en el edificio, se dio cuenta de que algo había cambiado en el aire. El silencio, que hasta hacía unos minutos era pesado y casi confortable, ahora le parecía inquietante, como si todo estuviera esperando algo. Al dar un paso dentro, el hombre de la taquilla lo observó con ojos vacíos. Ni una palabra. Simplemente le extendió un sobre que contenía un pasaje sin nombre. No había preguntas, no había indicaciones. Solo ese sobre. Radmir lo tomó sin decir nada. En su mente, la conversación de la llamada continuaba repitiéndose una y otra vez. La sensación de que algo estaba por ocurrir lo mantenía en alerta. ¿Qué había detrás de ese beso, detrás de esa llamada? Algo mucho más profundo, algo que tal vez no podría evitar. La ciudad nunca parecía dormir. El ruido constante de los coches, el zumbido de los escaparates encendidos y el resplandor de las farolas formaban una amalgama que nunca cesaba, ni siquiera de noche. Radmir caminaba por las estrechas calles, siguiendo el reflejo de su figura en los charcos que quedaban tras la lluvia, mientras el sobre que había recibido pesaba más en su bolsillo de lo que esperaba. Algo en él le decía que ese sobre no era solo una simple formalidad. Había algo detrás de todo esto, algo que no podía descifrar, pero que le oprimía el pecho. A medida que avanzaba, no podía dejar de pensar en el beso, ese gesto inesperado de la mujer en el muelle, su rostro, su mirada fugaz, la desesperación que había dejado tras de sí. Todo parecía tener una razón oculta, una conexión que él aún no comprendía. Y luego la llamada, esa voz desconocida, la que decía cosas que, aunque vagas, sonaban como advertencias. No hay vuelta atrás ahora. ¿Qué significa todo esto? Pensaba mientras las luces de los coches que pasaban iluminaban su rostro. Su respiración era un poco más pesada, como si el aire estuviera cargado de algo. De repente, su teléfono volvió a vibrar, interrumpiendo sus pensamientos. La pantalla mostraba el mismo número desconocido que había aparecido antes. ¿Qué quieren de mí?, pensó, pero no dudó ni un segundo en responder. ¿Sí? Al principio, nada. Un silencio denso y profundo, como si la otra persona estuviera esperando algo. Después, la voz masculina apareció nuevamente, esta vez más suave, casi susurrante. ¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? Radmir se detuvo en seco. La pregunta le cayó como un peso. De alguna manera sabía que esta conversación no sería como las demás, no serían solo palabras vacías. Lo que hice. ¿A qué te refieres?, respondió, tratando de mantenerse tranquilo, aunque su voz temblaba ligeramente.
Hubo una pausa, como si el hombre estuviera evaluando sus palabras. Luego, como si finalmente tomara una decisión, continuó. La mujer que besaste no era una simple desconocida, ¿verdad? ¿Sabes quién es? Radmir frunció el ceño. El giro de la conversación lo dejó perplejo. ¿Qué quieres decir con eso? Pensó. La mujer, él no la conocía, ¿o sí? No podía recordarlo. Su rostro era extraño, pero había algo familiar en su mirada, en la manera en que se acercó, como si estuviera buscando algo en él. Pero, ¿quién era? ¿Qué la conectaba con él? Te estamos observando. Todo tiene un propósito, y ahora tienes que elegir de qué lado estarás. La fría sensación de peligro se apoderó de él. Algo dentro de Radmir, algo primitivo, le dijo que esta llamada no solo era una advertencia, sino una amenaza disfrazada de palabras suaves, como si todo estuviera tejido de manera invisible a su alrededor, y él solo ahora comenzara a vislumbrar el complicado entramado. ¿De qué estás hablando? Replicó, esta vez con firmeza. Pero, ¿realmente quería saber la respuesta? El hombre no respondió de inmediato. El sonido de una respiración entrecortada fue lo único que pudo oír. Finalmente, una frase cortante y fría rompió el silencio. La línea que separa la verdad de la mentira es más delgada de lo que crees. Si te sigues buscando a ti mismo en las sombras, te perderás. Y con eso la llamada terminó de nuevo. Un pitido sordo lo sacó de su concentración, dejándolo con la sensación de haber sido arrastrado a algo mucho más grande que él. Radmir caminó por la calle sin rumbo fijo, intentando procesar las palabras del extraño. Te estamos observando. Las palabras resonaban una y otra vez en su mente. No sabía si el hombre lo amenazaba o si le estaba dando una pista sobre algo que aún no alcanzaba a entender. Pero el hecho de que alguien, a pesar de todo, estuviera observando su vida de esa manera, le provocó una sensación de incomodidad que no podía sacudir. De repente vi un cartel que anunciaba una exposición en un pequeño centro cultural cercano. Sin pensar demasiado, decidió entrar. Algo en su interior le decía que allí, tal vez, podría encontrar una respuesta, algo que lo sacara del caos en el que se encontraba. Cuando cruzó la puerta del edificio, un aroma a madera y café se mezcló en el aire. Dentro, un grupo reducido de personas observaba las pinturas en las paredes, algunas sombrías, otras llenas de luces. Se acercó a la primera pintura que encontró, una que mostraba una escena casi idílica, una familia reunida alrededor de una mesa. Pero algo no encajaba. La imagen tenía un aire inquietante, como si se estuviera desmoronando poco a poco. Al observarla más de cerca, notó que la figura central, un hombre con una sonrisa feliz, tenía los ojos vacíos, como si todo lo que estaba viendo fuera solo una ilusión. Fue entonces cuando, sin previo aviso, una mano tocó su hombro. Al girarse, vio a la mujer del beso de pie justo detrás de él. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos, esos ojos, parecían diferentes. Ya no eran tan desesperados. Esta vez había algo más, algo que no podía leer. Estás aquí, no sabía si vendrías. Su voz era baja pero clara. Radmir se quedó en silencio, incapaz de responder. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué relación tenía ella con todo esto? Antes de que pudiera decir algo, ella le susurró. No puedes escapar de esto, no importa cuántas veces lo intentes. Las palabras
le cayeron como un peso en el pecho, y antes de que pudiera reaccionar, ella desapareció entre la multitud. Quedó de pie, paralizado, frente a la pintura. La escena de la familia reunida parecía cobrar vida ante sus ojos, pero ahora algo más estaba claro. El hombre de la pintura, con sus ojos vacíos, lo miraba directamente. ¿Qué está pasando realmente? ¿Quién está jugando con su mente? Y lo más importante, ¿por qué él? El teléfono volvió a sonar, pero esta vez Radmir no se molestó en contestar. Era el mismo número desconocido. Algo en su interior le decía que estaba atrapado en una red invisible, una red de la que no podía escapar. Su mente estaba saturada de pensamientos confusos, pero había una pregunta que no dejaba de dar vueltas. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Por qué le estaba manipulando de esta manera? La tarde había caído sin que él se diera cuenta. El cielo ya estaba oscuro, pero el bullicio de la ciudad no disminuía. El sonido de las bocinas y el murmullo de las conversaciones se colaban por las ventanas abiertas de su apartamento. Decidió salir a caminar, necesitar un poco de aire fresco para calmar su mente. Quizá en las calles encontraría alguna respuesta, o tal vez simplemente dejaría que el movimiento de la ciudad lo arrastrara, como si pudiera escapar de sus pensamientos. Caminó sin rumbo fijo. En un momento se encontró frente a una pequeña librería de segunda mano que había olvidado por completo. La puerta estaba entreabierta y el timbre sonó débilmente cuando entró. El olor a papel viejo lo envolvió, una mezcla entre nostalgia y misterio. En una esquina, una mesa de madera estaba llena de libros de portada gastada. Algo en uno de ellos lo atrajo: El eco de las sombras. El título parecía resonar en su mente como un susurro, como si fuera una señal. Lo tomó y, sin pensarlo mucho, se dirigió hacia una de las mesas para hojearlo. Cada página parecía revelar algo inquietante, historias de personas que, como él, sentían que algo los estaba observando, controlando sus movimientos, sus pensamientos. A medida que leía, Radmir sentía cómo se sumergía en una espiral de inquietud. Las palabras parecían hablarle directamente, como si el libro fuera más que una simple ficción. Pasó varias páginas hasta que encontró una cita que le heló la sangre. El eco de las sombras no es solo un reflejo, es una presencia. ¿Cómo es posible que este libro hable de lo mismo que me está pasando?, pensó, su mente comenzando a darle vueltas a esa idea. No puede ser una coincidencia. Algo en su interior le decía que debía seguir leyendo, pero su sentido común le instaba a irse, a dejar todo atrás. Sin embargo, el temor que sentía, combinado con la sensación de estar siendo arrastrado por algo más grande que él, le impidió moverse. De repente, la puerta de la librería se abrió. Radmir levantó la mirada y vio a una mujer que entró con paso firme. No podía ver su rostro, pero algo en su postura le resultaba extrañamente familiar. Caminó directamente hacia él y se detuvo frente a la mesa, observando el libro que tenía en las manos. ¿Lo has encontrado, al fin?, dijo la mujer con una voz suave pero que parecía cargada de una tensión invisible. Radmir la miró, intentando reconocerla,
pero no lograba ubicarla. Algo en sus ojos, en la manera en que lo observaba, le resultaba inquietante. —¿Quién eres? —preguntó, incapaz de disimular su desconfianza. La mujer sonrió levemente, pero su sonrisa era fría, como si supiera algo que él no entendía. —Eso no es importante ahora. Lo que importa es que estás en el camino correcto, aunque aún no lo sepas. El eco de las sombras te está llamando y ya no hay vuelta atrás. El corazón de Radmir se aceleró. El eco de las sombras. Las mismas palabras que había leído en el libro. Algo no encajaba. No podía ser solo una coincidencia. —¿Qué sabes de esto? —preguntó, ya sin poder ocultar la desesperación en su voz. La mujer lo miró fijamente por un largo momento, como si evaluara si debía o no responder. Finalmente suspiró y comenzó a hablar, pero con una voz mucho más grave. —Tú eres uno de los elegidos, Radmir. No lo entiendes aún, pero lo harás. Esta ciudad, las personas a tu alrededor, no son lo que parecen. Todos estamos conectados de maneras que no puedes comprender. Y si no haces lo correcto, si sigues ignorando las señales, perderás mucho más que tu libertad. El precio será mucho más alto. Las palabras de la mujer resonaban en la mente de Radmir como un eco lejano, pero su corazón latía con fuerza. No estaba preparado para lo que estaba escuchando, pero había algo en su interior que no le permitía apartarse. —¿Elegido para qué? —pensó, pero no se atrevió a preguntar. No estaba seguro de querer saber la respuesta. La mujer se inclinó hacia él, casi susurrando. —La última pieza está en tu interior. Solo necesitas encontrarla. Con esas palabras se dio la vuelta y salió de la librería, dejándolo allí con el libro en las manos y la sensación de que algo más grande que él estaba tomando forma en su vida. Radmir se quedó inmóvil por unos minutos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. ¿Elegido para qué? La pregunta seguía retumbando en su cabeza. La atmósfera en la librería se volvió aún más densa, como si las paredes mismas lo estuvieran mirando, esperando una reacción. Sin poder resistir más, Radmir salió de la librería y se dirigió hacia su apartamento. Cada paso que daba lo sentía más pesado, como si la ciudad misma estuviera absorbiendo su energía. Su mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que la mujer había dicho. ¿Qué significaba todo eso? ¿De qué manera estaba conectado con algo tan oscuro y peligroso? Y, lo peor de todo, ¿qué haría si no lograba encontrar la última pieza de la que hablaba? El eco de las sombras lo perseguiría siempre, y esta vez no parecía que tuviera una salida. Al llegar a su apartamento, la luz parpadeó una vez antes de apagarse por completo, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sabía que esta noche no sería como las demás. Algo o alguien lo estaba esperando y no podía escapar. Radmir no había podido dormir en toda la noche. Su mente, atrapada entre los ecos de las palabras de la misteriosa mujer y el libro que parecía saber demasiado sobre su vida, no le daba tregua. Cada rincón de su apartamento le parecía extraño, como si las paredes mismas estuvieran observándolo. La oscuridad había hecho su trabajo y ahora la luz del día parecía ser solo una ilusión. A las primeras horas de la mañana,
Radmir se levantó de la cama. El sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad, pero él sentía que algo pesado se cernía sobre él, algo inevitable. Se miró en el espejo, pero no reconoció la persona que lo observaba. Había algo en sus ojos, una especie de desconcierto y miedo que no podía ignorar. ¿Qué me está pasando?, pensó mientras pasaba la mano por su rostro, tratando de despejar la niebla mental que lo envolvía. A pesar de las inquietantes señales que había recibido, decidió que debía continuar buscando respuestas. No podía quedarse de brazos cruzados esperando que el misterio se resolviera solo. Tenía que actuar. Al menos así lo sentía en su interior. La librería se había convertido en su primer punto de referencia, y aunque no sabía exactamente qué buscaba allí, tenía la sensación de que necesitaba regresar. Quizá había algo más en ese lugar que debía descubrir, algo que aún no había entendido completamente. El camino hasta allí fue largo y silencioso. Radmir caminaba por las calles como si estuviera en un sueño, donde todo se movía lentamente, pero sin darle tregua. Cada paso lo acercaba más a la librería y, sin embargo, algo dentro de él lo hacía dudar. ¿Y si no debía saber más? ¿Y si, al buscar más respuestas, se metía en algo de lo que no podría salir? Pero no podía detenerse ahora, no después de lo que había experimentado. Es solo un libro, se decía a sí mismo, pero las palabras de la mujer seguían resonando en su cabeza. Al llegar a la librería, notó que algo había cambiado. La puerta, que siempre había estado entreabierta, ahora estaba cerrada. Miró por la ventana, pero no podía ver nada. Decidió tocar el timbre, y para su sorpresa, un anciano apareció detrás del mostrador. Tenía el rostro marcado por el tiempo y sus ojos parecían ver mucho más allá de lo que un ser humano común podría. ¿Busca algo en particular?, preguntó el anciano, con una voz ronca, como si hubiera estado esperando su llegada. Radmir vaciló por un momento. No sabía cómo explicarle lo que sentía. No tenía palabras para describir el caos en su mente. Sin embargo, algo en los ojos del anciano lo hizo seguir adelante. Busco respuestas, dijo finalmente, con voz vacilante. El anciano asintió lentamente, como si ya supiera lo que iba a decir. Sabía que vendrías, murmuró, con una calma perturbadora. ¿Tú también has oído el llamado? La pregunta lo golpeó como un martillo. El llamado. No sabía cómo el anciano podía saber algo tan íntimo, pero sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Qué sabes de eso?, preguntó, incapaz de disimular su curiosidad. El hombre sonrió, pero su sonrisa era fría y distante. Hay cosas en el mundo que no podemos entender, cosas que nos afectan de manera que nunca imaginamos. El libro que tienes en tus manos no es solo un libro. Es un portal, una puerta hacia un mundo paralelo, uno que te observa constantemente, que sabe tus miedos, tus deseos y está esperando que tomes la decisión equivocada. Radmir dio un paso atrás. ¿Un portal? ¿Un mundo paralelo?, pensó, pero la seriedad con la que el anciano hablaba lo dejó sin palabras. No te estoy asustando, muchacho, solo te estoy advirtiendo. El precio por saber más es alto. El conocimiento viene con un coste, y tú ya has comenzado a pagarlo. Radmir sintió un sudor frío recorrer su espalda. La mujer en la librería, el libro, las palabras que le habían dejado una marca indeleble. ¿Estaba atrapado en algo mucho más grande que él? ¿Y si ya no había vuelta atrás? ¿Qué debo hacer?, preguntó con desesperación, sin saber si esperaba una respuesta
o solo una señal de que aún había esperanza. El anciano lo miró fijamente y por un momento Radmir pensó que iba a decir algo que cambiaría todo, pero no lo hizo. En lugar de eso, sus palabras fueron simples, casi vacías. Elige sabiamente, hijo. El eco de las sombras te guía, pero solo tú decides si lo sigues o lo dejas atrás. Con esas palabras, el anciano se dio la vuelta y desapareció entre las estanterías. Radmir se quedó allí, paralizado. ¿Qué significa todo esto? Las dudas se agolpaban en su mente, pero algo más profundo, algo que no podía explicar, lo empujaba a continuar. Necesitaba saber más. Mientras salía de la librería, el sonido de la ciudad lo rodeaba, pero parecía estar más lejano que nunca. Todo había cambiado en cuestión de horas. ¿Qué hago ahora? Se preguntaba con la sensación de que, de alguna manera, el mundo ya no sería el mismo. Todo parecía tan normal, pero al mismo tiempo, él ya no era el mismo. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. El mismo número desconocido. Radmir dudó, pero algo lo obligó a contestar. ¿Hola? Al otro lado, una voz familiar, casi susurrante, respondió. Te dije que no hay vuelta atrás. El teléfono se cortó de repente y con eso Radmir sintió cómo el peso de la decisión que acababa de tomar caía sobre él. Radmir caminaba sin rumbo, pero con un destino muy claro en su mente. El teléfono, que todavía sentía caliente en su mano, parecía arder con una energía desconocida. La voz en el otro lado había sido clara, pero las palabras resonaban en su cabeza como un eco implacable. No hay vuelta atrás. Algo dentro de él se tensó, como si hubiera tocado un punto de no retorno. El peso de esa frase lo aplastaba y su respiración se volvía más pesada con cada paso que daba. Al principio intentó ignorarlo, decirse a sí mismo que todo eso era una coincidencia, que estaba demasiado involucrado en la historia que había empezado a tejerse en su mente. Pero el miedo lo estaba alcanzando, lento pero seguro, como una sombra que se alargaba con el paso de las horas. ¿Qué quieren de mí?, se preguntaba una y otra vez. Y más importante aún, ¿qué está pasando realmente? El ambiente parecía presionarlo. Las calles de la ciudad, tan familiares, ahora le resultaban ajenas. Cada rostro que cruzaba su camino, cada paso que daba, le parecía parte de un escenario donde él era solo un espectador. No podía deshacerse de la sensación de que estaba siendo observado. Y por supuesto, lo estaba. Todo lo que había comenzado con un simple libro se había transformado en algo mucho más grande. La librería, el anciano, la llamada, todo parecía un juego, pero uno en el que él ya no podía controlar las reglas. Al llegar a su departamento, una sensación de frío lo envolvió. La puerta estaba cerrada, pero el aire dentro se sentía denso, como si el espacio estuviera lleno de algo invisible, algo esperando ser descubierto. Se detuvo en el umbral, mirando la entrada con desconfianza. Había algo en el aire, algo que lo hacía sentirse como si hubiera sido invadido, como si ese lugar ya no le perteneciera. Entró y de inmediato la sensación de incomodidad se intensificó. No sabía si era la atmósfera de su departamento o si había algo más que lo acechaba, algo que no podía ver pero sí sentir. La luz del día entraba débilmente a través de las cortinas, proyectando sombras largas que danzaban en las paredes.
Al principio pensó que solo era su mente, sobrecargada por todo lo que había ocurrido, pero algo en su interior le decía que no estaba solo. Alguien lo observaba. Con la respiración entrecortada, se acercó a su escritorio. El libro estaba allí, como si lo estuviera esperando. De repente, le pareció que las letras en la portada parecían moverse, retorcerse, pero cuando miró más de cerca, todo parecía estar en su lugar. La mente juega trucos, pensó, pero no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué sucedería si abría el libro otra vez? Ya no sabía si estaba listo para enfrentarse a lo que viniera. Sin embargo, su mano fue más rápida que sus pensamientos y, casi de forma automática, lo abrió. La página estaba vacía, pero al instante las palabras comenzaron a formarse, como si alguien estuviera escribiendo en tiempo real, justo delante de sus ojos. Es hora de hacer tu elección. Radmir abrió la puerta con cautela, su corazón latiendo a 1000 por hora, pero lo que encontró al otro lado fue todo lo contrario a lo que había imaginado. No había nadie. El pasillo estaba vacío, silencioso, sin una sola señal de vida. La figura fuera de la ventana ya no estaba. El aire en el departamento se había despejado, como si todo lo extraño que había ocurrido en las últimas horas se hubiera evaporado en ese instante. Confuso, dio un paso atrás y cerró la puerta lentamente. ¿Acaso se había imaginado todo? La figura, los golpes, las palabras del libro, ¿todo eso no era más que el producto de su mente sobrecargada? Se quedó quieto, mirando el pasillo vacío frente a él, buscando alguna explicación lógica a lo que había sucedido, pero no la había. La sensación de incomodidad no se había ido. Algo estaba mal, y lo sentía con cada fibra de su ser. No puede ser todo una coincidencia, pensó, repasando las palabras del libro una vez más en su mente. Vas a encontrar la puerta. Y entonces, sin previo aviso, algo extraño ocurrió. La lámpara sobre su mesa de trabajo parpadeó varias veces y luego se apagó por completo. Radmir se giró hacia ella y fue entonces cuando notó que sobre su escritorio, junto al libro cerrado, había algo nuevo, algo que no había estado allí antes. Un pequeño sobre, sin dirección, sin nombre, solo su nombre escrito en letras manuscritas. Sin pensarlo, lo abrió. Dentro encontró una carta, solo una línea escrita a mano. Lo que buscas está dentro de ti. Radmir no sabía qué pensar. Miró la carta en sus manos, el sobre vacío, todo como si fuera una broma pesada. ¿Era posible? Toda esa paranoia, esos eventos extraños, esas emociones intensas, ¿podían haber sido solo una manifestación de su mente? Pero mientras miraba esa carta, sintió una calma profunda, algo que no había experimentado en mucho tiempo. El miedo que lo había acompañado durante toda la historia desapareció y algo nuevo comenzó a nacer dentro de él. Una paz desconcertante, una certeza de que todo lo que había sucedido tenía un propósito. Quizás nunca conocería la respuesta completa, pero algo dentro de él había cambiado. Guardó la carta en el bolsillo y sonrió, mirando por última vez el libro en su escritorio. Ya no lo veía como un objeto extraño o peligroso, sino como una parte de él mismo, como un recordatorio de que, a veces, las respuestas que buscamos ya están dentro de nosotros. Se recostó en su silla, cerró los ojos y se permitió por fin respirar tranquilo. Había dejado atrás el miedo
Quizás todo lo que había vivido no era más que el comienzo de algo más grande. Y tal vez, solo tal vez, la puerta que había buscado durante tanto tiempo nunca estuvo en el mundo exterior, sino en su interior.